Gracias por sus intervenciones que son perfectas para retuitear. Y como estamos a un clic de distancia, les informamos que hemos habilitado la última pregunta de la trivia y es la siguiente. La tecnología de generación de energía eléctrica asignada en la más reciente subasta de largo plazo fue A, eólica, B, solar, C, biomasa. Y ahora sí, continuamos con el panel Desarrollo de Proyectos de Infraestructura. Invitamos a nuestros panelistas. El señor Juan Ricardo Ortega, presidente Grupo de Energía de Bogotá. El señor Carlos Alberto Duque, director Proyectos Corporativos, Transporte de Energía, ISA. El señor Julián Darío Cadavid, vicepresidente de Distribución y Transmisión, Celsia. La señora Diana Jiménez, gerente de Relaciones Institucionales, Regulación y Medio Ambiente en él. Modera este panel el señor José Antonio Vargas, presidente World Energy Council, WEC. Adelante, señor José Antonio. Bueno, muy buenos días para todos. Un gusto poder estar aquí en este panel. Quiero agradecer especialmente al Comité Asesor de Comercialización, al CAC, y al Consejo Nacional de Operación, al CNO, a Olga Pérez y Alberto Olarte por la invitación que nos han hecho para este panel en la mañana de hoy, y por supuesto agradecer también a nuestros panelistas de la mañana, con quienes vamos a abordar uno de los temas más críticos para el sector eléctrico colombiano y de cualquier país: cuál es la realización efectiva de los proyectos de infraestructura para garantizar la seguridad energética en nuestro país. Para este panel tenemos alrededor de una hora que vamos a usar de la manera más eficiente posible, y por eso vamos a comenzar inmediatamente. Yo quiero lanzar una primera pregunta para todos nuestros panelistas, en el sentido de que compartan con nosotros cuáles son en general los principales problemas que están enfrentando para la realización de tus proyectos más relevantes en este momento de infraestructura, tanto en Colombia como en el exterior, y en qué categorías pudiéramos clasificar esas distintas problemáticas. Entonces, pudiéramos comenzar con Diana, por favor, adelante. Antonio, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Un agradecimiento al CNO, al CAC por esta invitación. Bueno, creo que es una pregunta muy relevante. Desde Enel nosotros hemos visto que hay grandes retos, obviamente tienen que ver mucho con lo social, con lo ambiental, y en el marco de ello, pues todo el tema de consultas previas, el tema del apoyo ciudadano, obviamente se vuelve muy relevante, y allí hay también dos elementos que consideramos fundamentales asociados a los temas de logística, que tiene que ver con el mismo desarrollo de los territorios, y esto va súper enmarcado en un tema muy, muy importante, que es el planeamiento, no solamente del sector, sino de los mismos territorios, y cómo se engrana esto desde el punto de vista institucional. Y creemos que allí estos frentes realmente abordan muchos de los desafíos que nosotros tenemos como sector, de esos desafíos, digamos, en la construcción y en el desarrollo de proyectos de infraestructura eléctrica, y obviamente que acompañan muchos de los retos que tenemos a nivel sectorial y a nivel institucional. Básicamente, Gracias. Gracias, Diana, por esta primera visión. Vamos, Juan Ricardo, adelante, por favor. Hola, José Antonio, a todos, un placer estar acá. Yo creo que tenemos el primer gran reto, no creo que el país cuente con una capacidad de coordinación de sus entidades, y se ha debilitado la capacidad de gestión y de gerencia de las entidades públicas. Los tiempos no son predecibles, la calidad de las cosas que se presentan o se juzgan tampoco son predecibles, y la capacidad del Estado como un todo, desde el punto de vista de seguridad, de atención a la comunidad, de generar el cumplimiento de la ley, de controlar actores, o sean por corrupción o por ilícitos que están menoscabando la capacidad de ejecutar proyectos, deja a las empresas en condiciones de enorme vulnerabilidad y muy expuestas. Nosotros tenemos 10 proyectos por todo el país, y muchos de ellos arrancaron desde el año 2012 y ninguno se ha podido
culminar. Cuando uno entra en el detalle, yo creo que el país está llegando a un cuello de botella donde la capacidad de hacer gran infraestructura se ha vuelto tan riesgosa y tan compleja que podemos tener que la gente no esté dispuesta a seguir arriesgando su capital para estos proyectos. Entonces es muy valioso que podamos entrar en los detalles de por qué esto está sucediendo y la importancia ahora que vienen cambios en los gobiernos, que todos tomemos conciencia de la importancia de contar con gente idónea, competente y con capacidad gerencial. Gracias, Juan Ricardo. Carlos Alberto, buenos días. ¿Tú estás de acuerdo con esto que señala Juan Ricardo? Además de otras situaciones que seguramente quieras compartir con nosotros. José Antonio, buenos días para ti y para los compañeros del panel. Y coincido con lo que dice Diana y con lo que dice Juan Ricardo. Yo creo que adicional a esa capacidad de articulación, nosotros tenemos que ser conscientes que está... Se nos congeló. Opa, perdimos a Carlos por un momento. Vas a tener que Julián te ayude mientras tanto. Julián, si quieres Julián, bienvenido. Adelante mientras Carlos... Ah, no, Carlos ya retornó. ¿Carlos? Sí, y necesitamos... Es que te perdimos por un minuto. Y necesitamos mejorar esa capacidad de articulación. Y para mejorar esa capacidad de articulación, tenemos que ir trabajando también paralelamente en los temas de oportunidad. Y en esos temas de oportunidad también está desde la anticipación para las convocatorias, para poder ganar ese tiempo que están exigiendo esas complejidades que hay en el territorio y en todo el entorno. Julián, adelante, por favor. Okay. Muy buenos días a los asistentes, muy buenos días a los compañeros de la mesa, muy bueno tenerlos a ustedes acá, escuchándonos. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, le agregaría 2 o 3 aspectos. Uno es la homologación de los criterios. Llámelo corporación, llámelo cualquier entidad del gobierno, generalmente no hay una homologación de los criterios. Entonces, hoy recibimos un criterio y a los 8 días o a los 2 o 3 meses nos cambian los criterios. Aparecen comunidades, después de que nos dicen hay 80 comunidades, 90 comunidades, seguro que a Juan Ricardo en Guajira, a Carlos en Guajira también, le han aparecido 8 o 10 comunidades y las utilities nos ponen tutela y siempre ganan más comunidades. Entonces, qué tan bueno que hubiera una homologación y un criterio único, porque eso nos hace devolver. Ese aspecto es importante, el cumplimiento de la normatividad para poder llegar y acordar las comunidades comunes. Creo no, en Guajira varias empresas tenemos comunidades comunes. Es que tan bueno que el gobierno, que la ley nos dejará unirnos para poder potencializar más esas comunidades y que no nos estén pidiendo cosas distintas a las empresas en forma desorganizada. Entonces, si hay una comunidad donde esté Grupo Energía, donde esté ISA, donde esté Esencia, oiga, juntémonos los 3 y la potencializamos, la organizamos, los apoyamos, pero que no nos pide cosas distintas. Yo le agregaría esos 3 aspectos. Gracias, Julián. Bueno, uno de los temas que nos ha parecido más interesante compartir esta mañana son los temas de las experiencias que las distintas compañías han tenido en el desarrollo de sus proyectos, los aprendizajes que tuvieron en ese mismo desarrollo y también recomendaciones que quieran compartir con nosotros. En ese sentido, me gustaría preguntarle a Diana Jiménez por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo, que entró en operación ya hace varios años y que sigue teniendo dificultades, digamos, en el cumplimiento de todos los aspectos de la licencia y otros temas también sociales y ambientales y de diversa índole. Diana, ¿quieres por favor comentarnos desde esa perspectiva de aprendizajes y recomendaciones, cuáles serían las principales que tuvimos por el proyecto hidroeléctrico del Quimbo? Muchas gracias, José Antonio, por esa pregunta. Y la verdad, el proyecto El Quimbo para nosotros, hoy una central en operación, pues es muy, muy relevante, uno de los proyectos
hidroeléctricos más importantes de los últimos años y sí tenemos muchas experiencias y lecciones que la verdad hemos venido aprendiendo. Obviamente habían temas de ingeniería, de logística también muy importantes, pero yo quisiera hoy enfocarme en uno muy clave, que es la coordinación interinstitucional que se debe generar entre la empresa, los gobiernos, sobre todo los territoriales, los regionales, que comparten obviamente ciertas iniciativas y de manera, digamos, muchas veces arbitraria, pues empiezan a diferenciar esos compromisos. Allí quisiera resaltar dos puntos muy importantes. Uno es la dificultad que de todas maneras estos proyectos, digamos, de gran envergadura tiene desde el punto de vista político institucional, que son los cambios de gobierno que dificultan muchas veces los avances del cumplimiento de los compromisos y aparecen nuevas necesidades y nuevos compromisos cada vez que tenemos estos cambios. Entonces, allí hay un tema de un proceso de discusión y de concertación supremamente importante que no solamente nos obliga a volver a revisar lo que ya está definido en materia de licenciamiento, sino también todos aquellos, digamos, nuevos compromisos que fueron adquiridos de manera voluntaria. Ahí para contar algunos casos, claro, digamos, estos proyectos también exigen compromisos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Y en el caso particular del Quimbo, pues hay temas que aún no tenemos solucionados, temas tan relevantes como los mismos planes de ordenamiento de los territorios, que nos permitan avanzar, por ejemplo, en los temas de plantas de tratamiento de agua, de puertos turísticos, de contar precisamente con una mayor armonización de la misma, digamos, operación del embalse con el territorio. Y ahí pues igual estamos trabajando junto con el gobierno nacional y con el gobierno local precisamente para apalancar muchos de estos compromisos que están. Pero quisiera añadir a esto que creemos que este tema precisamente de las comunidades del territorio es muy importante que estemos muy alineados con el territorio porque de lo contrario se empiezan a crear como incertidumbres y expectativas de las comunidades. Nosotros hemos venido abordando los compromisos que tenemos con el Quimbo, con la licencia y con los adquiridos de manera voluntaria, pero vemos que cada vez pues, se tienen que seguir avanzando en algunos que son más de largo plazo, por ejemplo, pues todo el tema de la adecuación de hectáreas nuevas y obviamente, digamos, el desarrollo ya de algunos planes comunitarios específicos. Entonces, quisiera como resumir en el reto que tenemos de los cambios de gobierno, de este tipo de proyectos que tienen mayor envergadura, que tienen un plan, digamos, de desarrollo de mediano y largo plazo. Y obviamente lo que buscamos es cada día estar más cercanos al territorio. Venimos desarrollando también incluso proyectos de obras por impuestos en el territorio y queremos seguir trabajando precisamente con la comunidad y los stakeholders para abordar todos esos retos que tenemos. Gracias. Diana, perdona que te insista sobre un tema, pero entiendo que la actividad judicial en torno al proyecto del Quimbo fue tremenda y que para ese proyecto llegaron miles de demandas, de solicitudes, fallos de todo tipo. ¿Quieres comentarnos un poco cuál ha sido la experiencia de Enel en esta materia de hacer frente a esta avalancha de tutelas? Sí, José Antonio. Por favor. Claro que sí. Bueno, yo quisiera retomar algo que estábamos hablando en la primera pregunta y es no solamente la coordinación interinstitucional, sino también con el sector judicial. La verdad es que es muy importante que todos los sectores estemos alineados en el desarrollo de infraestructura y uno de los grandes retos que nosotros tuvimos en el Quimbo tiene que ver con esto que tú comentas y es el censo dinámico. Fuimos la primera compañía donde de alguna manera se empezaron a crear estas señales de tener nuevamente verificaciones de censos en los territorios. Y un poco lo que estaba hablando al comienzo sobre las expectativas comunitarias, las expectativas de los gobiernos locales, pues empiezan a manejar intereses ya particulares de los representantes de las comunidades para seguir avanzando, digamos, en ese proceso. De ahí nace pues todo el proceso judicial de censos dinámicos donde recibimos pues miles de solicitudes realmente asociadas, digamos teníamos un censo inicial, una línea base, pero a partir de eso empezamos a recibir muchas solicitudes que también nos genera un reto muy importante de experiencia de aprendizaje para nosotros y es tuvimos que crear una metodología
avalada incluso por varias instituciones para poder hacer un censo nuevamente, digamos, con toda la verificación. De hecho, hoy en día, al ser un censo dinámico, hoy en día tiene un proceso abierto, es decir, cualquier persona podría llegar nuevamente a solicitar, pero lo interesante es que ya se creó un proceso metodológico que nos permitió abordar. Obviamente desde el punto de vista jurídico nos ha generado un desgaste muy importante, también pues tenemos otras instancias judiciales que permanentemente salen no solo motivados desde el territorio, sino también desde la misma comunidad. Y esto pues lo que nos permite es generar cada vez más metodologías y acercamiento de alguna manera a todos los stakeholders para poder minimizar de alguna manera estos impactos. Pero clarísimo, es un reto muy importante, no solamente desde el punto de vista judicial, sino también desde las mismas metodologías que como compañías y pronunciamientos pues de las autoridades en este tipo de proyectos. Gracias, Diana. Actuar en el territorio es uno de los grandes retos para poder sacar adelante nuestros proyectos. Juan Ricardo, me gustaría preguntarte por la infraestructura de colectora que va a permitir conectar todos los parques de energías renovables del departamento de La Guajira hacia el sistema interconectado nacional. El trabajo con las comunidades en esta región ha sido enorme y con unos retos inmensos. ¿Quisieras comentarnos, por favor, cuál es la experiencia de GEP en esta materia, cómo van y qué pudiera el país esperar acerca de este proyecto del cual dependerán la entrada de tan importantes proyectos energéticos? Adelante. Mil gracias, José Antonio. Yo creo que el grupo va a adquirir una experiencia que puede llegar a ser muy valiosa. Van a ser más de 224 consultas previas. Creo que pocas empresas han manejado ese volumen de trabajo. Yo creo que los resultados son mixtos. Yo veía las consultas previas como algo que era como una amenaza y en realidad no creo que ese sea el caso. Yo creo que la consulta previa tiene valor y tiene sentido desde el punto de vista de reconocer unas realidades en el territorio, pero sí creo que el país tiene una enorme debilidad al momento que generó un derecho a unas poblaciones que no están identificadas, y Julián lo dijo de manera muy clara. O sea, yo que cuando uno genera un derecho no va a tener un censo y claramente identificar de manera inequívoca a los beneficiarios de ese derecho. Pero el trato distinto de lo que ahora llamamos pueblos, sean indígenas, sean afrocolombianos, y los campesinos en muchas de estas zonas, creo que es algo muy difícil. Creo que políticamente cada día va a generar más problemas porque son personas muy similares, todos en condiciones de pobreza, todos en condiciones de necesidad, y que unos tengan derecho a una serie de condiciones que los otros no, creo que es un absurdo. Y creo que sería interesante entender bien qué distingue a una comunidad de otra, y creo que los criterios de simplemente una lengua, unos bailes, unas cosas que además nunca fueron identificados previamente, se presta para todo tipo de manipulaciones, y el comportamiento de las entidades públicas no es idóneo. Ahí tienes un dictamen de consultas previas y tienes un dictamen distinto del ministerio. La capacidad de que aparezcan comunidades después, que es un absurdo, ocurre, y por tutela te toca entrar a renegociar y se mueve un montón de dinero alrededor de esto, que creo que lo vuelve un riesgo de corrupción fenomenal. Tenemos enormes problemas con los conflictos sociales entre las comunidades, que por cuestiones de violencia triste y dramática no se pueden ni siquiera sentarse las personas a trabajar. Entonces hay estancadas más de 45 consultas porque con la llegada de personas de otros países, la situación de las disputas del territorio ancestral a quien le corresponden hoy en día, pues tristemente se han traducido en violencia, y no se logra contar con los apoyos institucionales para que esa violencia se pueda de alguna manera morigerar o aplacar, que permita que las consultas avancen. Entonces, aunque yo te diría hoy en día, yo creo que la consulta es algo que uno debe defender, y esa legitimidad y esa capacidad de estar con las comunidades es un activo. No me cabe la menor duda que el nivel de las instituciones públicas de tener criterios unificados, de tener posiciones constantes en el tiempo,
de tener personas de verdad expertas y que no sean cargos políticos que cambian un día para otro y donde los intereses de los funcionarios públicos no son claros, la verdad. En algunos casos hay personas que a uno le queda un sinsabor de por qué cambian un certificado o reconocen a alguien que no deberían reconocer. Yo creo que ahí hay un reto como país, que si no se le pone a eso una talanquera, los proyectos no van a estar en tiempos y van a ser con unos costos tan altos que nos va a tocar a todos ofertar niveles ridículamente elevados para poder cubrir esos riesgos y va a aumentar el costo de la energía al sector empresarial y al público en general. Yo creo que aquí hay un tema de fondo y es que la gente no entiende que todos los sobrecostos que le imponen a estos proyectos son sobrecostos que en buena medida se socializan y que termina pagando todo el país por nichos de oportunismo, de corrupción, de politiquería que no deberían ser cuando estás hablando del futuro de Colombia y de su competitividad y de poder atender comunidades que sin duda ganarían enormemente si les pudiera llegar energía y servicios públicos y desarrollo que le permita pues superar esos trampas de pobreza en la que están con partes muy importantes de Colombia. Entonces, yo te diría, es importante que pudiéramos avanzar en este diálogo de entender cómo perfeccionar estos mecanismos. Creo que hay experiencias de todos los que estamos aquí que lo permitirían. Toca construir la voluntad política y entender que esto no puede seguir siendo una forma de manipular para llevar recursos a grupos puntuales, locales, con intereses distintos al bien común. Juan Ricardo, ¿hay alguna iniciativa, experiencia de trabajo coordinado, común entre las distintas compañías que actúan, por ejemplo, en el territorio de La Guajira? Hay diálogos por su lado. Nos hablamos, pero institucionalmente no, y yo que Julián tiene toda la razón, o sea, debería haber reglas claras para que esas consultas pudieran ser coordinadas y conjuntas y los esfuerzos coordinados y conjuntos. Creo que no tiene sentido que se den múltiples discusiones y que no haya una presión, ¿no? O un vehículo legal, legítimo, donde se lleve a la coordinación. Yo creo que el tema más sensible en La Guajira, como pues el tema de agua, debería darse de una forma conjunta entre todas las empresas y el Estado y la gobernación y las corporaciones autónomas, y entre todo el mundo deberían ir recursos y un plan y una ejecución de eso. Pero la cultura y la forma en que jurídicamente están planteadas las consultas hacen que cada comunidad quiera una solución solo para ellos. Obviamente hay unos retos históricos complejísimos donde la falta de confianza, donde la violencia, donde la falta de presencia de mecanismos para resolver conflictos hace que las comunidades no cooperen y no estén dispuestas a colaborar y que quieran soluciones individuales, pero eso se presta a mecanismos muy subóptimos y a unos niveles de corrupción yo creo que imposibles de acotar. Y ahí es donde el Estado debería y las altas cortes deberían entender y visualizar que el bien común solo se logra cuando hay escalas, cuando hay cooperación y cuando los intereses puntuales en alguna manera se tienen que acotar por el interés común. Y eso claramente no ocurre en esas regiones donde el país no ha sido capaz de llegar con el Estado y con sus instituciones y donde el costo de llevar al Estado es inmenso y no es claro quién lo va a sufragar. Sí. Gracias, Juan Ricardo. Quisiera preguntar a Julián. Celsia tiene un programa súper ambicioso de construcción de centrales de energía renovables no convencionales por todas partes en el país, con muy diversas experiencias, por supuesto también en el territorio de La Guajira que analizábamos ahora. ¿Quieres compartirnos un poco cuál ha sido la experiencia del grupo y en particular también profundizar un poquito con lo que estaba comentando ahorita Juan Ricardo, que entre otras tú planteaste originalmente? Completamente de acuerdo con los comentarios de Juan Ricardo. Agregaría la capacitación o el conocimiento que le hemos dado a las comunidades, sobre todo en lo que son con los paneles solares, y ahora nos está tocando con la eólica también. Porque tienen
como un criterio o una historia que llega y ponemos los paneles solares y esto va a incrementar la temperatura al municipio, 2, 3 grados, hay que darle unas capacitaciones, mostrarles documentos, enseñarles que eso no es así. Entonces, falta culturalizar más a las personas y que tan bueno como se podría juntar con las diferentes empresas para hacer eso. Le agregaría al comentario de Juan Ricardo las compensaciones ambientales. Entre nosotros, todos los que lleguemos, nosotros cada que hacemos una granja solar debemos de hacer unas compensaciones como las otras empresas y nos estamos dividiendo las compensaciones solares, las compensaciones forestales, perdón, que tan bueno como llegara al departamento del Valle y tuviéramos 2 o 3 regiones donde todas las empresas podríamos compensar. Entonces quedaríamos los grandes bosques nativos, las grandes reservas forestales que no fueran independientes. De acuerdo con lo social, miremos lo ambiental también. Los grandes retos que nosotros tenemos es servidumbres. Nosotros siempre llegamos a las comunidades viendo las comunidades socias y nos ha ido bien, relativamente bien, con unos retos muy grandes en La Guajira. Nosotros no tenemos el número de comunidades que tiene Juan Ricardo, en la línea nuestra son 94, donde también tenemos los mismos inconvenientes para no repetir. En conclusión, fijémonos lo ambiental, que las comunidades sean unas socias porque somos unos vecinos para 25 o 30 años y podemos capacitar en darle la tranquilidad que ambientalmente no vamos a cambiar. Gracias, Julián. Quisiera preguntar a Carlos Alberto, tal vez no hay una compañía que tenga una mayor experiencia en el país en los temas de relaciones con comunidades, y el nivel de inversiones que ha desplegado ISA en el territorio es enorme. Yo quisiera preguntarte, Carlos, por esa experiencia de ISA, particularmente en la construcción de líneas en zonas tan sensibles como el noroccidente colombiano. ¿Cuál ha sido esa experiencia de ustedes que quieras compartir y algunos aprendizajes también? Yo creo que este es un tema de larga data, de largo aliento. ISA en su historia ha tenido, digamos, una política social de buen vecino donde se ha trabajado de mano de las comunidades generando confianza. Entonces ya se tiene, digamos, un activo de gran valor que es esa confianza con las comunidades, que cada vez se vuelve más complejo su manejo, pero es importante resaltarlo. En ese sentido, hemos venido trabajando programas transversales como Conexiones para el Desarrollo. Llevamos más de 15 años trabajando en las diferentes zonas rurales. Recordemos que tenemos presencia en más de 400 municipios del país. Y hemos trabajado en estas zonas rurales mejorando la calidad educativa. Entonces son trabajos de largo plazo donde es realmente una inversión social. Hemos incursionado también en obras por impuestos. Acabamos de entregar unas pilas de agua potable en Maicá, donde se benefician más de 2.100 familias y 80 comunidades de Guayú, con una inversión de más de 4.000 millones de pesos. En pandemia también participamos con un programa Todos Somos Uno, ese programa entregó ayuda humanitaria en 23 municipios, más de 118 veredas, 11 hospitales. Y en cada proyecto trabajamos un concepto que son los proyectos de beneficio comunitario que se concertan con cada comunidad, muy enfocados al fortalecimiento institucional de esas asociaciones comunales y a la infraestructura comunal. Esto ha sido un programa exitoso que se viene trabajando desde hace muchos años y en el año pasado invertimos más de 48.000 millones beneficiando a más de 1.200 de esas juntas de acciones comunales con un beneficio final de más de 180.000 pobladores. Entonces este es un trabajo conjunto que lo hacemos de manera anticipada, o sea, estamos llegando lo antes posible al territorio. Aquí es muy importante algo, y es que las socializaciones de los planes de expansión se hagan lo más pronto posible, se hagan de la mejor y más amplia manera. ¿Para qué? Para que el inversionista, una vez se gane la convocatoria, pueda entrar a trabajar con las comunidades y evitar dejar espacios para que entren actores con diferentes intereses. En la parte de interconexión noroccidental, que son las líneas asociadas a Ituango en los 6 años que nos llevó la ejecución de este proyecto,
hicimos inversiones sociales de más de 50.000 millones de pesos, tuvimos presencia o tenemos presencia en más de 260 veredas de 35 municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Santander. Y en la parte ambiental llevamos inversiones de más de 35.000 millones de pesos. Y algo importante, en lo que se viene de compensaciones forestales, lo mencionaba Julián, en ese mero proyecto son más de 100.000 millones de pesos. Lo importante de todo esto es que estos son actividades que se realizan en campo con mano de obra local. Hace unos años montamos un proyecto que era la Escuela de Linieros. Ahí están participando hoy en la escuela del sector, la escuela especializada del sector eléctrico, ya está participando el PM, Grupo Energía de Bogotá. Y en ese entonces capacitamos más de 500 personas que su gran porcentaje eran procedentes de las zonas de influencia de estos proyectos. Se volvieron linieros que construyeron estas líneas, incluso estaban trabajando algunos por fuera del país, haciendo líneas en Latinoamérica. Entonces son programas digamos, coherentes con toda la filosofía, con toda la política social nuestra, y llevamos desarrollo de esta manera a estos proyectos. Aquí podemos hacer programas conjuntos, como os decía, hay que hacer un tema articulado para llegar a las regiones y entrar a trabajar con el CENE y las cajas de compensación para capacitar a estas personas de las zonas de influencia en servicios como alojamiento, alimentación, para que cuando llegue el personal contratista le presten estos servicios de una manera adecuada, cualificada. Entonces son cosas importantes. Yo creo que algo importante que mencionaban ahora, Juan Ricardo, es el tema de articular, y lo mencionaba Julián, articulemos e integremos las consultas previas, porque aquí tenemos nosotros un desgaste por parte de los recursos del ministerio y entramos en una fila, que eso nos está atrasando los proyectos. Y lo otro, buscar los mecanismos para que se seleccione o se haga la selección en las comunidades que tienen conflictos internos, una selección muy rápida por parte de la Autoridad Nacional de Consultas Previas y de la Dirección de Asuntos Indígenas para que se nombren esos delegados y se agilicen estas consultas. Juan Ricardo mencionaba que tenía 45 comunidades con estos problemas y esto atrasa los proyectos y ya hemos tenido casos exitosos. Y lo otro, los fondos de financiación de esos recursos que se están exigiendo por parte del Ministerio del Interior para poder agilizar. Ya hemos tenido casos positivos por parte del Ministerio de Minas y Energía y en La Guajira. Gracias. Gracias, Carlos. Muy valiosas estas experiencias de ISA en todo el territorio. Y te quisiera preguntar, dando una mirada a los proyectos que desarrolla ISA fuera de Colombia, ¿la situación en esos territorios y países es similar a la nuestra? ¿Hay algunos aprendizajes? ¿Es más difícil hacer proyectos en Colombia que, por ejemplo, en Chile, Brasil, Perú, Bolivia? ¿Cuál es la experiencia de ISA? Digamos, hay complejidades muy similares, José Antonio, y Chile tiene, digamos, una normatividad que hay que saber considerar los tiempos. Y ahí no podemos extrapolar experiencias de otro lado, sino que tenemos que coger el caso chileno con toda la rigurosidad en tiempos, porque tiene unos permisos, digamos, nacionales, unos permisos sectoriales que toman su tiempo. Y hay todo un proceso. Y hay que tener en cuenta, digamos, ese manejo y la socialización anticipada con las comunidades y campesinas y con las comunidades indígenas. En Perú es algo similar. En Brasil hay una experiencia importante y hace unos años tanto el Ministerio de Energía como el Ministerio de Ambiente hicieron un trabajo conjunto y eso permitió que las convocatorias o los listados que promueve la Agencia Nacional Eléctrica tuvieran unos mayores plazos. Y esos mayores plazos están permitiendo que los proyectos entren y que los planes de expansión se hagan con unos tiempos realistas. Y los proyectos están entrando ya en esos plazos. Y esto conlleva a que el ANEL saque convocatorias en junio y en diciembre y esos plazos se cumplan y las convocatorias salgan, digamos, de manera oportuna. Y en ese trabajo se redujeron muchos temas desde el punto de vista de trámites ambientales. Mucho cuidado, sin incurrir pues en saltarnos algunas cosas. O sea, siempre hay una rigurosidad en todos los planes de manejo y las medidas de mitigación. Pero sí han habido unos casos exitosos que tenemos que tratar de promover y mirar lo mejor de cada caso y llevarlo a cada país. Pero perdona que te insista, ¿es más difícil hacer proyectos en Colombia que, por ejemplo, en Brasil o en Perú?
Yo considero que sí, que los proyectos en Colombia tienen una complejidad alta. El tema de las consultas previas se está volviendo un gran cuello de botella y el tema de las oposiciones sociales en Colombia está más complejo. Gracias. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio para movernos a ámbitos un poco más urbanos. Y me gustaría preguntarle a Diana, ¿cómo ha sido el desarrollo de esos grandes proyectos de inversión, por ejemplo, de Codensa en Bogotá y Cundinamarca? Dificultades para construir infraestructura en medio de las grandes ciudades donde es escaso el espacio, donde hay que lidiar con los planes de ordenamiento territorial, donde hay que hacer coordinaciones increíblemente difíciles con todas las autoridades. ¿Cómo es esta experiencia, Diana, de Codensa en Bogotá y Cundinamarca? ¿Qué lecciones crees que son interesantes hacia futuro de lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos? Gracias, José Antonio. Bueno, muchas gracias por esa pregunta, porque uno de los grandes esfuerzos que estamos haciendo para la ciudad tiene que ver con nuestro proyecto Bogotá Región 2030. Este es un proyecto, digamos, que busca apalancar diferentes dimensiones muy importantes. Uno, el crecimiento mismo de la ciudad, obviamente la expansión nos exige fortalecer nuestra infraestructura. Otro tema muy relevante tiene que ver con algo que tú estás mencionando y obviamente son los planes de desarrollo urbano. Y esto va acompañado del mismo desarrollo económico de la ciudad y también de iniciativas muy importantes como la movilidad eléctrica, y lo que estamos buscando con este proyecto, que tiene más de 30 subestaciones y sus líneas asociadas, es precisamente apalancar ese desarrollo. Desde el punto de vista de Bogotá y región, porque Cundinamarca pues obviamente cada vez se ve más como Bogotá región, estamos viendo que en el caso particular de Bogotá hoy tenemos cerca de 10 millones de habitantes, pero ya en el año 2030, 2050 estamos viendo un incremento muy importante con cerca de 12 millones de personas, incluso en el año 2050 podría superar los 14 millones de personas. Y esto nos reta a varios puntos para el desarrollo precisamente de esa visión. Un punto muy importante es el ordenamiento de la ciudad. Tú lo tratabas hace un rato. Obviamente el plan de ordenamiento territorial nos exige, no solamente para Bogotá, sino para el territorio, ciertos puntos de desarrollo específico para poder armonizar esas iniciativas de la ciudad con el desarrollo, digamos, de infraestructura. Y va muy de la mano con algo que estábamos hablando que también pasa en otros territorios, y son los permisos ante las autoridades. Creemos que ahí hay dos elementos fundamentales. Uno, los estudios de impacto ambiental, digamos, la rapidez con que las autoridades ambientales tienen que responder a estas necesidades, teniendo en cuenta obviamente todos los estudios debidamente analizados y bien, digamos, desarrollados. Y hay uno que estamos viendo que son la disponibilidad de espacios físicos, que va muy armonizada obviamente con la coordinación que podamos tener en la ciudad. Dentro de ese modelo hay elementos que estamos viendo que la ciudad también hace que crezca, que son estas implementaciones de nuevas tecnologías. Creemos que, digamos, el proceso de digitalización, de ver una ciudad muchísimo más inteligente, como el caso de Bogotá, pues nos permite avanzar a un elemento que consideramos muy importante, que es la descarbonización y la electrificación. Y esto nos está integrando, digamos, dentro de ese modelo, obviamente poder ver la ciudad de Bogotá y también la región, digamos, con mayores y mayores desarrollos. Ahora, ahí hay un punto muy importante dentro de los retos que tú me preguntas, y es lograr el apoyo ciudadano. Nosotros sinceramente creemos que esto es absolutamente fundamental, hace parte, digamos, de todo el relacionamiento que tenemos con los stakeholders, pero aquí hemos visto que hay 4 elementos que se vuelven absolutamente centrales. Uno está relacionado con algo que hemos llamado el trabajo constante y auténtico con las comunidades, es decir, pasa de algo que estábamos comentando antes, de explicar incluso por qué el beneficio de un proyecto, cómo se articula precisamente esto. Y aquí va de la mano con 2 elementos adicionales, que es la articulación entre las entidades y obviamente, digamos, el desarrollo económico ya local, es decir, cómo este tipo de proyectos acompañan esas grandes iniciativas de crecimiento de la región.
Y es ahí donde también elementos que estábamos comentando, nosotros sí estamos convencidos de ese triángulo virtuoso entre la entidad, el sector privado y obviamente las comunidades, que cada uno de ellos pues tiene un reto muy importante y obviamente entender las diferencias que tiene cada uno de los territorios. Ahora, a mediano y largo plazo estamos viendo la importancia de integrar esta visión de ciudad-región, así que todos los municipios cercanos y en general Cundinamarca pues se convierte en unos lugares, digamos, muy importantes para poder desarrollar proyectos conjuntos y que permita hacer crecer al centro del país. Básicamente. Diana, sé que ha habido una excelente interlocución en el trámite del proyecto de ordenamiento territorial de Bogotá. En este momento, ¿qué lecciones si quisieras compartir con nosotros sobre la forma en que una compañía como las nuestras puede interactuar en la aprobación de estos planes y qué cosas positivas hay para comentar? Sí, José Antonio, digamos, nosotros estamos convencidos que las empresas en realidad contribuimos mucho precisamente a la construcción de esos planes. El plan de ordenamiento territorial de Bogotá, que es esa visión de que Bogotá reverdece precisamente entre el año 22 y 35, es sumamente relevante. Creemos que, digamos que uno de los puntos importantes es el diálogo con la ciudadanía, el diálogo con el distrito y obviamente ahora en esta instancia el diálogo con el Consejo de Bogotá. En temas específicos nosotros de desarrollo y densificación de la ciudad, ¿qué estamos viendo para el sector eléctrico? Creemos que hay unos puntos muy relevantes y positivos que tiene este plan de ordenamiento territorial. Digamos que el plan de ordenamiento genera unos grandes desafíos, de hecho se han llamado los grandes desafíos desde el punto de vista regional y económico, y esto se apalanca con un tema muy importante para las subestaciones que estábamos comentando y el desarrollo, digamos, de esa infraestructura eléctrica que tiene que ver con los grandes servicios metropolitanos. En el contexto de esos grandes servicios metropolitanos, nosotros estamos viendo que estas subestaciones pues encajan perfectamente y van alineados con el crecimiento de la ciudad y ya digamos que el plan de ordenamiento territorial tiene unas señales muy positivas en torno a eso. El otro gran elemento positivo que estamos viendo de este gran POT es la movilidad sostenible, la movilidad eléctrica. Estamos viendo pues que ya se tienen planeadas esas 5 líneas de metro, dos digamos líneas de Rellotram, incluso pues los cables aéreos que tenemos previstos cerca de 7. Y digamos 3 señales que estamos viendo del POT específicamente allí. Uno es el uso del espacio público para las estaciones de recarga. Digamos que en el marco de la ley de movilidad sostenible y en el marco precisamente de todo el impulso de la movilidad eléctrica, ya vemos esa señal, una señal muy importante precisamente para masificar las estaciones de recarga. Y el otro elemento que estamos viendo es la posibilidad, digamos, del uso de tener subestaciones que se requieran a futuro para desarrollar más movilidad eléctrica masiva, por ejemplo, o individual. Entonces son señales muy importantes. El otro punto que estamos viendo muy positivo del POT es el alumbrado público como señal de expansión, como señal de necesidad. La está considerando incluso el alumbrado como parte de ese elemento central de la ciudad inteligente, acompaña la seguridad, acompaña el crecimiento y la reactivación económica e incluso incorpora ciertas señales de modernización, por ejemplo, en materia de renovables para la incorporación de nuevas tecnologías. Ahora, también tenemos retos, uno de los grandes retos de discusión que hemos tenido con el distrito y ahora con el consejo tiene que ver con la subterranización. Digamos que hoy en día nosotros tenemos ya cumplidas unas metas de subterranización y específicamente digamos que este POT establece 2 grandes metas. Una meta relacionada digamos específicamente con la obra eléctrica, son cerca de 330 kilómetros que tenemos, pero también empieza a vincularse una meta muy importante asociada ya a la infraestructura de las canalizaciones que nos pone una meta cerca de 549 kilómetros adicionales. Este es un tema que tenemos que seguir discutiendo y alinear un poco entre el distrito y nosotros. Hemos tenido pues varias discusiones en torno a esto, pero digamos un poco nosotros vemos que las canalizaciones de redes subterráneas hacen parte precisamente del marco de la ley eléctrica, del marco digamos de los servicios públicos que nos permite avanzar. Por otro lado, la mirada que tiene el distrito está más asociada a mobiliario urbano.
y obviamente esa diferencia, digamos, los costos que implicaría ese pago desde el punto de vista de mobiliario urbano, pues nos deja un reto particular asociado a la subterranización. Entonces creemos que ahí está muy concentrado parte de las discusiones que vamos a seguir seguramente teniendo, y que creemos pues lo ideal es generar ese balance adecuado desde el punto de vista de expansión en materia de subterranización de redes, con el tema, digamos, de las canalizaciones y el uso y pago de esa infraestructura. Entonces, creo que allí están concentrados esos grandes puntos, José Antonio, positivos y de retos que tenemos todavía del POT. Gracias. Sí, gracias, Diana. Sin salirnos de este ámbito urbano, Julián, la presencia de Celsia cada vez más importante en temas como el de la movilidad eléctrica, como el de los recursos distribuidos, la llegada de Celsia ahora a atender las necesidades de un departamento como el Tolima. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en construcción de infraestructura dentro de las ciudades y particularmente, digamos, en la instalación de estos puntos de recarga, en la instalación de paneles solares? ¿Cómo están viendo ustedes esto? ¿Tienen grandes problemas? ¿Qué aprendizajes puede haber? Me voy a referir a lo que decía Diana sobre el plan de ordenamiento territorial, que no me dejó mucha movilidad porque habló de todos los puntos. Hay 2 o 3 puntos adicionales del plan de ordenamiento territorial que nos está frenando hoy en día. Uno, los barrios de invasión. Las zonas de invasión, los planes de ordenamiento territorial debieran decir y hablar sobre los barrios de invasión. Son colombianos, necesitan agua, necesitan energía, y nosotros tenemos unos frenos para ponerles a ellos los servicios públicos. Entonces, muy bueno que apalanquemos, que acompañemos a los alcaldes a ver cómo se legalizan estas zonas de invasión. Hoy en día es imposible retirarlos, es como los apalancamos para eso. Nosotros estamos en más de 80 municipios acompañando a los alcaldes en la ayuda del plan de ordenamiento territorial, con el fin de que nos apalanquemos también en el sector eléctrico. Nosotros buscamos que cuando el municipio se esté desarrollando nos dejen las canalizaciones, nos apoyen con las obras civiles para nosotros poder limpiar los cables. Hoy, por unidades constructivas, no nos da enterrar cable con todas las obras civiles. Entonces, o las declaramos como unidades constructivas especiales, que no es fácil, o que haya un acompañamiento con los municipios. Otro reto grande, los estratos de los municipios. Hoy en día muchos municipios los quieren actualizar, eso es costoso, eso vale 3 a 5 a 8 mil millones de pesos dependiendo del tamaño del municipio, que también lo tenemos que trabajar. Si eso lo podemos lograr, hay un gran apalancamiento para poder poner las estaciones de carga. Lo hemos logrado en los centros comerciales. Los centros comerciales ven que eso atrae al público en general para poder tener, las cargas de los carros eléctricos. Y un reto grande para tener generación distribuida en las cubiertas, que hemos encontrado en muchos municipios. Las cubiertas no están cumpliendo las normas de sismoresistencia. Entonces tenemos un reto grande para poder tener un CAPES para cumplir la norma y poder tener la panelería solar. Esos son como las 4 o 5 retos grandes para los municipios. Tolima, adicional Julián, de todo lo que puede ¿cómo va? ¿Quieres comentar algo del esfuerzo que están haciendo en Tolima y las dificultades que han encontrado? A ver, en Tolima estamos muy contentos, te digo, unos tolimenses con muchas ganas de colaborarlos, una persona muy trabajadora y muy aportantes. Nosotros ahí tenemos varios retos. El invierno y la parte ambiental. El invierno le da muy duro al departamento, unas carreteras que nos movemos en verano por 3 horas y estamos pasando a 12 y 14 horas. ¿Por qué? Porque tiene una falta de vías buenas para podernos mover. Nosotros estamos tratando de acompañar en obras por impuestos. ¿Sí? Es el reto número 1. Tiene un sistema muy radial que estamos tratando de enmayar. Hemos mejorado mucho los indicadores, sin embargo, cuando tenemos que hacer un balance
de las obras que estamos poniendo con el costo de la energía, porque la resolución 015, esas inversiones, no solamente la resolución, sino esas inversiones hay que llevarlo al CU. Entonces tenemos que hacer un balance, lo que queremos poner, lo que queremos mejorar, pero cómo los impactamos. Entonces tenemos que saber caminar como con esos tres retos. Muy contento en el departamento y muy agradecido con los tolimenses. Gracias, Julián. Juan Ricardo. José Antonio, ¿cómo estás? Es que yo quería que pasáramos un minuto al tema del gas, porque pues también el desarrollo de la infraestructura gasífera del país nos plantea enormes retos. Te quería preguntar por el desarrollo de esa infraestructura. ¿Tiene las mismas dificultades que el desarrollo de la infraestructura eléctrica por los territorios que están pasando? ¿Son problemáticas similares? Y en particular quería preguntarte también por la regasificadora del Pacífico, que es un proyecto que el país ha ambicionado desde hace tantos años y no sé cómo lo está mirando el grupo que tú diriges. Nosotros somos creyentes convencidos y creo que con rigor de que el gas es esencial para el futuro energético del país y para su transición energética. Este giro a renovables no convencionales, que consideramos ha sido muy bien manejado y un gran éxito de este gobierno, si logramos terminar las obras, ¿no? Que ese es el pequeño reto que tenemos, requiere un complemento de gas. Claramente, cuando se interrumpe el viento o se interrumpe la luz, Colombia no va a tener las baterías ni va a tener los medidores inteligentes que le va a permitir a través de la energía distribuida solucionar sus problemas de poder tener el soporte a lo que es la demanda de energía. Entonces, esta capacidad en Colombia tiene que ser gas. Y estamos teniendo una enorme ambigüedad sobre cuál va a ser el futuro del sector. Particularmente no hay claridad de que la molécula va a estar disponible. Este es un sector que requiere señales claras de que la molécula va a estar. Y uno ve el plan de expansión de Brasil, que ya tiene más de 5 plantas regasificadoras y donde el gas es central, donde los grandes jugadores del mundo como Brookfield están comprando las redes de transporte y donde su aparato productivo ve en el gas una de las fuentes complementarias a la energía eléctrica y esencial para todos aquellos que usan calor. Y en Colombia ese mensaje no está. Nosotros vamos a estar dedicados ahora a buscar que tengamos ese mismo debate, esa misma discusión. La regasificadora es estratégica, pero Julián, que se está metiendo allá en la zona de Buenaventura, tiene claro que uno puede hacer obra en el sector eléctrico porque las reglas son claras y si los proyectos se demoran y son fuerzas mayores, el ministerio es muy razonable, las reconoce, las aprueba y tú recibes tu flujo de ingresos que te permite pagar las deudas, porque esos son todos proyectos que se hacen con alto nivel de apalancamiento. Esas reglas de juego no existen iguales para el gas. Y por eso, tristemente, el grupo que está comprometido con ese proyecto y está dispuesto a ejecutarlo no pudo presentar oferta porque no logramos una documentación inequívoca que dijera que si el proyecto se demora por problemas ambientales, por problemas sociales, y que no son responsabilidad de la gestión del grupo, pues los flujos de caja van a permitir pagar las deudas que se han adquirido para poder gestionarlo. Entonces, hasta que no logremos unas reglas que permitan tomar los riesgos enormes que es hacer infraestructura en estas regiones del país donde desafortunadamente la falta de presencia del Estado pues no ha logrado solucionar conflictos sociales y retos ambientales no menospreciables, pues nos hizo marginarnos de un proyecto que ya es tardío. O sea, Colombia va a necesitar soporte del sector gasífero en el 24 y si hay un niño puede ser en el 23. Y yo creo que ahí nos va a tocar a todos ser creativos. Ahí está la opción de Venezuela, que yo no la echaría en saco roto. Yo creo que Colombia no puede tener un vecino con esa riqueza en gas y simplemente pues decir que no vamos a dar conversaciones sobre el tema. En algún momento esa relación se tiene que empezar a normalizar, pero nosotros vamos a estar dedicados a trabajar por el sector. Yo creo genuinamente que el camino de la descarbonización en Colombia pasa por el gas, que podemos hacer un enorme beneficio al sector productivo teniéndole un energético barato, competitivo y obviamente hacer la tarea nuestra de limpiarlo y de mejorar nuestros procesos para que emisiones fugitivas o
o venteos se minimicen y podamos rendir cuentas de qué impacto tenemos en el tema ambiental, pero soy un convencido que acá tiene que estar una de las principales agendas energéticas del próximo gobierno y queremos ser parte de ese diálogo que le dé contenido y le dé visión, porque va a ser muy importante para el país. Muy claro ese mensaje, Juan Ricardo. Se nos está acabando el tiempo, pero yo no quiero que nos vayamos sin preguntarle a Carlos Alberto por un proyecto emblemático binacional que es la interconexión Colombia-Panamá. ¿Qué está pasando, Carlos Alberto? ¿Seguimos estancados? ¿Cuándo el país va a poder ver esa interconexión y todos los beneficios al servicio de los sistemas, no solo de Colombia, sino de toda la región centroamericana? ¿Qué lecciones hemos aprendido, Carlos Alberto, de tantos años de estar pedaleando ese proyecto? Como decía, son muchos años, desde el 2006 que se empezó a gestar este proyecto, que ha requerido un esfuerzo grandísimo, pero hay buenas noticias. O sea, esto tiene 3 puntos fundamentales. Uno es el esquema del proyecto para poderlo articular, que los compromisos pasaran de buena voluntad a un compromiso vinculante. Y en mayo del 2019 se tuvo pues ya el acuerdo firmado por el presidente Varela en Panamá y por el presidente Duque en Colombia, y de ahí surge un acuerdo que se firmó este año por parte del Ministerio de Minas y Energía en Colombia y la Secretaría de Energía en Panamá, y ya se está trabajando en la regulación que va a definir la parte detallada de la parte operativa y comercial. Entonces, desde ese punto de vista, consideramos que hemos avanzado, vamos por buen camino. Y adicionalmente el otro aspecto que viene trabajando en paralelo son las aprobaciones de los estudios de conexión. ETESA ya aprobó este año el estudio de conexión, y la Comisión de Regulación de Interconexión Eléctrica, digamos, ya dio todo la discusión técnica, y estamos pendientes de que se formalice su aprobación con la resolución respectiva. Y hay un avance importante en la parte de estudios. Recordemos que este proyecto son más o menos 150 kilómetros terrestres en Colombia, 130 kilómetros marinos y 220 kilómetros en Panamá. En Panamá, los diseños técnicos ya van en un avance del 80% y el estudio de impacto ambiental va en un avance del 70%. En la parte marina, empezamos a hacer toda la parte de inspección marina. Ya llevamos la primera de 6 inspecciones y estamos trabajando en este momento. Y en Colombia ya tuvimos la aprobación del diagnóstico ambiental de alternativas, y con esta ya empezamos a hacer los estudios y el estudio de impacto ambiental. Nosotros esperamos que para el año entrante culminemos toda la parte de estudios y todo el trámite ambiental, y estemos entre el 2023 y el 2025 haciendo la construcción de este proyecto. Consideramos que son buenas noticias, vamos muy bien, seguimos con el optimismo, y yo creo que el gran aprendizaje de esto es insistir, persistir y nunca desistir. Ha sido un proyecto supremamente complejo y ha habido un trabajo muy grande con las comunidades indígenas, sobre todo la comunidad Guna, ya la de la zona de Panamá. Y ha sido un trabajo de insistir, y aquí vale mucho, digamos, toda la experiencia que hemos tenido en Colombia para poder hacer estos trabajos con presencia social. Gracias. Gracias por esta buena noticia. Ojalá que podamos ver ese proyecto en los tiempos que estás planteando, porque, como lo decía, va a ser de un enorme beneficio para nuestro país y la región. Bien, ya no nos quedan sino unos 6, 7 minuticos, y yo quería, para cerrar, pedirle a cada uno de ustedes que nos comentara desde la perspectiva de las compañías que representan, cuál es el compromiso en materia de inversión para los próximos años, y cuál es, digamos, en una palabra, el habilitador de esa inversión que ustedes requieren desde las distintas empresas. Adelante, Diana, por favor. Gracias, José Antonio. Bueno, metas y retos tenemos muchos. Evidentemente, desde el punto de vista de generación, nosotros actualmente desde Enel estamos desarrollando cerca de 800 megavatios, pero esperamos desarrollar en los próximos años pues para llegar a cerca de 2000 megavatios. Eso nos exige unos retos importantes que yo resumiría en ese aspecto
en ese triángulo virtuoso, ¿no? De trabajar autoridades, comunidad y el sector privado, y obviamente apalancarlo en también desarrollar y entender las diferencias de los territorios para generar un mejor diálogo y una mejor articulación. Y desde el punto de vista de redes, estamos viendo muchos retos, ya lo hablamos, ese plan Bogotá Región 2030, digamos con unas inversiones que superan el billón de pesos en los próximos años, pero también estamos viendo la incorporación de esas nuevas tecnologías en materia de digitalización, de tener al cliente en el centro. Temas como la medición inteligente se vuelven absolutamente fundamentales dentro de esa base de las redes inteligentes. Obviamente las señales regulatorias de política energética que nos permitan apalancar ese tipo de proyectos, que son más de 2 billones realmente de inversión para el territorio. Y obviamente temas nuevos asociados, digamos, a los retos de digitalización del cliente, que nos permitirá también transformar de alguna manera esa interacción que tenemos permanentemente con los clientes y que nos permite también desarrollar nuevos proyectos, nuevos sistemas. Y yo creo que aquí hay un mensaje y un desafío muy importante, y es que como sector podamos apalancar en materia de política, de regulación, de incentivos económicos, y como usuario final, pues poder apalancar precisamente esos desarrollos, creando nueva cultura, pero también una regulación que nos permita remunerar cada vez más pues estos proyectos tan retadores e importantes que tenemos para los territorios. Gracias, Diana. Julián, por favor, adelante. Bien rápido, es trabajar muy articulados con el gobierno, con la sociedad, con los diferentes sectores para mantener siempre el país en movimiento, tener una energía confiable, económica y que apalanque a todo el país. Gracias, Julián. Juan Ricardo, para cerrar. Mira, nosotros comprometidos con el sector gasífero, creemos que el gas es esencial para Colombia y para su competitividad. Vamos a sacar adelante Colectora y estamos dedicados a construir una forma de relacionarnos con las comunidades que, siguiendo pues el buen ejemplo de ISA y lo que está haciendo Julián con Celsia, yo creo que debería ser un pilar de unos nuevos esquemas en que el gobierno y futuros gobiernos empiecen a fortalecer el tema de consultas previas, que yo creo que es fundamental que esto se facilite, y yo creo que fortalecer las instituciones ambientales y el Ministerio del Interior y la parte de seguridad va a ser esencial para que uno pueda seguir volcándose sobre Colombia. Hay más de 700 millones de dólares potenciales para la regasificadora, y vamos a seguir en el sector de transmisión, pues terminando todos estos proyectos que tenemos en curso con inversiones de más de unos 150 millones de dólares. Entonces, apostando por el país y convencidos de que podemos, si trabajamos juntos, seguir ese camino que Julián plantea. Gracias, Juan Ricardo, por el mensaje tan positivo. Carlos Alberto, adelante. Yo diría 3 temas concluyentes. Oportunidad, en anticipación de los planes de expansión, incluso mirar planes de expansión ya no a 5, sino a 7 años, las socializaciones tempranas en los territorios, incluir en los planes de expansión la repotenciación de activos existentes y el incentivo pues, de electrónica de potencia para poder optimizar, digamos, la red actual. El segundo es articulación. El ministerio requiere continuar y potencializar ese liderazgo con los otros ministerios y entidades, trabajar muy fuerte con Ministerio de Ambiente y con ANLA. Hay un tema importante y es el tema de las variaciones de los proyectos, minimizar, digamos, las modificaciones de licencias y que se vuelvan cambios menores o giros ordinarios, teniendo en cuenta el contexto de los impactos ambientales. El tema de consultas previas, que ya lo hemos hablado muchas veces, y el último es el desarrollo de capacidades. Lo mencionabas, es un tema de unificar criterios entre evaluadores, consultores e inversionistas en la parte ambiental, en la parte social, preparar mano de obra y las condiciones sociales de manera articulada en las regiones. En un tema predial, soportar los temas de imposición con los jueces para que esto sea expedito y rápido. Y en la parte técnica, hay que mejorar métodos constructivos con temas de digitalización y con innovación para poder soportar la red del futuro de manera confiable
y atender pues la demanda del país. Muchas gracias, Carlos Alberto. Bueno, hemos llegado al final de nuestro panel. Yo quiero hacer una muy brevísima conclusión al respecto. Hemos podido recoger los grandes retos que estamos enfrentando para el desarrollo de nuestros proyectos de infraestructura en el país. No son menores, nos están afectando el día a día, están retrasando muchos de los proyectos en que estamos comprometidos con los impactos que esto va a tener hacia adelante para un suministro confiable, con precios competitivos y que nos permita seguir adelante con el desarrollo y la atención de la demanda en nuestro país. Yo recogería de nuestra charla la importancia de tener unas excelentes coordinaciones entre autoridades nacionales, regionales, ministerios, agencias, comisiones de regulación, también con todos los agentes que están en el territorio desarrollando los proyectos. Mucha mayor claridad en materia de las consultas. Las consultas son positivas, las consultas son necesarias, pero tenemos que encontrar la manera de poderlas desarrollar de manera más expedita, de manera más confiable, con un mejor acompañamiento del Estado colombiano y de las regiones y con unas dinámicas quizás un poco distintas de las que estamos desarrollando en este momento. Gran importancia también a los temas de licenciamiento ambiental, son decisivos para poder desarrollar nuestros proyectos, y aquí también claridad en las reglas de juego, claridad en los compromisos, en las exigencias y en los tiempos. También un mensaje importante desde el punto de vista de la infraestructura existente, tanto de puertos como de carreteras y todo tipo de infraestructura física que nos permita también llegar a los puntos donde vamos a desarrollar nuestros proyectos y no tener que desarrollar nosotros infraestructura que corresponde normalmente y correspondía naturalmente desarrollar al Estado colombiano. Yo creo que aquí hay unos enormes retos que no pueden llevar a que Colombia se convierta en el sitio donde más dificultades hay, por lo menos en América Latina, para el desarrollo de proyectos del sector energético. Creo que el diagnóstico lo tenemos muy bien elaborado, y pienso que tenemos entre todos que generar los espacios, los escenarios de conversación como este, en que nos han invitado en la mañana de hoy, para poner en blanco y negro las dificultades que estamos teniendo como empresas para el desarrollo de estos proyectos, las soluciones también que tenemos, y que a través de estos escenarios también comunicamos como recomendaciones, particularmente al gobierno y a las autoridades nacionales y locales. Un agradecimiento muy especial a nuestros amigos del Comité Asesor de Comercialización, del Consejo Nacional de Operación, a Olga Pérez y Alberto Olarte, y creo que hemos tenido un panel de lujo esta mañana. Muchísimas gracias a todos por su participación y a las personas que nos han acompañado en esta sesión virtual. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus intervenciones.